No lo teníamos previsto, pero nos vemos obligados a hacer una cuarta parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 388. Sí, ¿y por qué? Seguramente os preguntaréis eso, ¿por qué? ¿Qué ha pasado de ayer a hoy que era tan urgente presentarlo? Pues muy sencillo. El Papa dijo algo y lo mostramos ayer. Pues solo unas pocas horas después ha acontecido lo que era de esperar. ¿No sabéis qué? Pues ahora vais a verlo. Y además han surgido otras noticias alrededor que también vamos a mostrar, cómo no. Pero desde luego, una vez más queda claro quién está dominando todo para conseguir su nuevo orden mundial, el gran poder de nuevo de la Iglesia Católica Romana sobre todo lo demás. ¿No os lo creéis? Pues ahora vais a ver hasta quién llega a mover para conseguir eso. Pues estad sobre todo muy, pero que muy atentos a estas noticias que tienen que ver con, sí, Ucrania, Rusia, pero alguien más, alguien que está detrás de todo y que está pasando muy desapercibido como instigador de todo ello. Pero, una vez más, nos vamos a dar cuenta de cómo sus palabras resulta que son de una efectividad tremenda. Y una vez más vamos a ver quién domina a la Unión Europea. Los mismos que lo hicieron, por supuesto. Pues estad muy, pero que muy atentos. Empezamos primero por la noticia que hay que añadir, fuera de todo esto, aunque pueda tener relación, que tiene que ver con crisis, y es esta. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés en medio punto, el mayor aumento en más de 20 años, y ya dicen que probablemente llegará a 2 puntos. Imaginaos la gente que está con hipotecas, la que se le viene encima. Dicen que es para parar la inflación, pero esto ya veis cómo va y cómo irá, ¿eh? Y si sucede en Estados Unidos, sucederá en el resto de países, sobre todo en Europa, que ya ha empezado también a subir. Sí, ¿cuántas personas van a quedar atrapadas por la hipoteca? Pero bien, mirad, vamos a centrarnos en estos temas que estamos viendo últimamente, que es un no parar y que habla de estas profecías finales de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, que también está en algunos otros libros, también es cierto, pero aquí está todo más concentrado y más extenso quizás. Vamos a empezar por la primera de ellas, que es esta. Y os lo había dicho ayer mismo, y mirad hoy qué sucede en consecuencia con lo que dijo el Papa sobre Kirill. La Unión Europea propone imponer sanciones a la cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill. Dicho y hecho, ¿eh? ¡Pim, pam! La Unión Europea ha propuesto imponer sanciones al patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa, según informa la agencia de noticias AFP, citando un documento oficial. La decisión de añadir al patriarca Kirill estaría ligada al apoyo que ha expresado las decisiones del gobierno ruso en relación al actual conflicto en Ucrania. La medida podría hacer parte de un sexto paquete de sanciones de la Comisión Europea en respuesta a la operación especial militar rusa en Ucrania, que aún deberá ser aprobada por los Estados miembros del bloque. En esta misma jornada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el proyecto. Según explicó la política, el conjunto de medidas consta de 4 grupos que tienen que ver con sanciones personales, económicas y mediáticas.
Los nombres de las personas sancionadas, así como detalles concretos de las medidas, se darán a conocer más tarde. Bueno, ya se dieron a conocer. Pero ya veis, el Papa apuntando al patriarca Kirill y a la Iglesia Ortodoxa rusa. Os lo decía, y mirad, de ayer a hoy, ya en medio surgió esto. La verdad es que quien aún no quiera darse cuenta de cómo el Vaticano es el que está interesado en que todo este conflicto se produzca y más, aún no se enteran de nada. La Iglesia Ortodoxa rusa tiene que ceder sí o sí para que haya el primado absoluto del obispo de Roma, el Papa. Mirad, más noticias al respecto. Vamos a ampliarla un poco. El patriarca Kirill, el carnicero de Bucha, la lista de personas propuesta por la Unión Europea para ser sancionados por la guerra de Ucrania. Bueno, mírate esto, el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia incluye el veto al petróleo, pero permitirá esquivarlo a 2 países. Ya veremos algo de esto. Vamos directamente por lo que nos interesa más. El patriarca ruso, cuyo nombre completo es Vladimir Mikhailovich Gundyayev, ha sido un aliado histórico de Putin y apoyó la agresión rusa a Ucrania durante un sermón en Moscú en el que bendijo la operación especial para el mantenimiento de la paz rusa y a los soldados que habían ido a luchar a Ucrania. En el pasado, también había descrito la elección de Putin en 2012 como un milagro de Dios y al propio mandatario como el único defensor del cristianismo en el mundo. Claro, ante estas declaraciones ya os podéis imaginar la gracia que esto lo hizo ¿a quién? Al Papa de turno, al Papa Francisco y al Vaticano en general, claro que sí. Bueno, pues es cierto, ha habido también otros que han sido sancionados, para decirlo de algún modo, por parte de la Unión Europea, pero esto ya es siempre mucho más secundario porque el meollo de la cuestión está en el tema del papado con la Iglesia Ortodoxa rusa. Vamos a ver ahora un artículo que desde luego nos va a explicar pelos y detalles del patriarca Kirill y vais a ver cómo se va amontonando ahora todo sobre él. Qué efectividad la del Papa con sus palabras, ¿eh? Así es el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa y metropolita del Tabaco, que ve a Putin como un milagro de Dios. Mirad, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Ior, Kirill, es un pilar clave y defensor a ultranza del sistema creado por el presidente ruso, Vladimir Putin, y ahora candidato a las sanciones de la Unión Europea por su apoyo a la invasión rusa a Ucrania. No queremos combatir con nadie. Rusia nunca ha atacado a nadie. Maravilla que un poderoso y gran país no haya atacado a nadie, solo ha defendido sus fronteras, ha dicho el jerarca ortodoxo en plena marcha de la campaña militar en el territorio ucraniano. Kirill, cuyo padre supuestamente bautizó al de Putin, tiene todas las papeletas para convertirse en el primer cabeza de una iglesia con decenas de millones de feligreses sometido a sanciones internacionales. Ya veis qué poder. Decenas de millones de feligreses son los que están bajo la potestad de Kirill. ¿Cómo no va a estar el Papa y todo el Vaticano pendientes de que si no se unen son un grave problema para su dominio de ese nuevo orden mundial que está buscando el papado? Pues era de esperar que todo esto aconteciera. ¿No conocíamos acaso las profecías al respecto? Pues ya veis qué cumplimiento. El patriarca tomó personalmente la decisión de ser uno de los ideólogos del sistema político creado por Putin, ha dicho el teólogo Sergei Chapnin, que trabajó durante 15 años para el Patriarcado de Moscú. En su opinión, Kirill se ha convertido en uno de sus principales aliados del jefe del Kremlin, hasta el punto de justificar la guerra en Ucrania. Quisiera recordar a los autores de las iniciativas sancionadoras que el patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, proviene de una familia que durante decenios fue perseguida por su fe durante la beligerante herejía comunista, afirmó Vladimir Legoida, uno de los portavoces de la IOR en su canal de Telegram. Agregó que
Hay que desconocer totalmente la historia de la Iglesia Ortodoxa para intentar intimidar a su clero y sus creyentes con la inclusión en ciertas listas en relación con las presuntas sanciones que podrían serle impuestas. O sea, viene a decir que sí, ya podéis hacer sanciones sobre ellos, el clero de la Iglesia Ortodoxa rusa y sus creyentes, que no vais a conseguir nada porque no los vais a doblegar fácilmente. En definitiva, va de esto. Pero ya veis que la historia de Kirill viene de largo, ya con su familia. Un camino de escándalos. Mirad ahora todo lo que va apareciendo. Nacido el 26 de diciembre de 1946 con el nombre secular de Vladimir Gundiyayev, Kirill fue entronizado en 2009. Su trayectoria no ha estado exenta de escándalos. En 1997, cuando la sazón era metropolita de Smolensk y Kaliningrado, el periódico Moskovsky Komsomolets publicó un artículo sobre la licencia concedida a la IOR para importar libre de impuestos tabaco y alcohol, en el que se llamaba Kirill el metropolita del tabaco. El futuro patriarca no se querelló ni contra el diario ni contra el periodista para evitar, según afirmó el metropolita Hilarión, entonces obispo de Viena y Austria, un escándalo que dañaría aún más a la Iglesia. La importación libre de impuestos de tabaco y alcohol fue un privilegio que concedió a la IOR el gobierno del primer presidente, la Rusia postsoviética, Boris Yeltsin, para compensarle las pérdidas que sufrió durante el periodo comunista, del que finalmente se beneficiaron numerosos intermediarios. Sí, ya sabéis que durante el periodo comunista la Iglesia Ortodoxa rusa tampoco pudo hacer muchas cosas, estaba muy apretada, Bueno, pues después de todo esto, Boris Yeltsin le dio esos privilegios para compensaciones. Bueno, vamos a ver qué más sacan a la luz. Un regalo, un reloj de pulsera que había recibido hacía unos años, volvió a situar a Kirill en 2009 en el foco de la prensa por motivos ajenos a los religiosos. Durante una visita pastoral a Ucrania, la prensa local reveló que se trataba de un breguet que cuesta la friolera de $30.000. Kirill, quien hizo votos de pobreza cuando tomó los hábitos de monje, insistió en que la fotografía publicada por la prensa ucraniana fue un montaje y que con su indumentaria no puede usar reloj de pulsera durante los servicios religiosos. Pero la misma imagen, con el reloj de marras, fue publicada en la página web oficial del Patriarcado de Moscú. Nada más difundirse la fotografía, esta fue retirada por los administradores de la página. La polémica quizás no hubiera ido más allá si no hubiera sido porque volvieron a publicar la imagen, en esta ocasión retocada, sin el reloj, pero se observaba claramente su reflejo en el barniz de la mesa donde el patriarca apoyaba su brazo. Ya veis que le están buscando todo, ya desde hace tiempo. El año pasado, Putin, que se confiesa creyente ortodoxo, impuso a Kirill la Orden de San Andrés, la mayor distinción del país. Somos conscientes de que vivimos en un país feliz. Hoy Rusia avanza por su senda histórica con una gran reserva de solidez, dijo la cabeza de la IOR al agradecer la distinción. Kirill nunca ha escatimado elogios para Putin. En 2012 calificó la elección de Putin como un milagro de Dios y al propio mandatario como el único defensor del cristianismo en el mundo. Pues bien, ya veis cómo hace tiempo se le buscan las cosquillas. Y efectivamente ahora ya ha sido el golpe de gracia dado a través de la Unión Europea, pero llevado a cabo por quién en verdad, por el Papa de Roma. Justo decir sus declaraciones y ya veis, unas horas después, la Unión Europea recoge las palabras del Papa y pone esta grave sanción sobre la vida de Kirill. Era de esperar. Aún tanta gente no quiere darse cuenta del poder del papado, ni quiere darse cuenta de cómo trabajan para conseguir el nuevo orden mundial. Están preparando el gobierno mundial y lo hemos tenido ahora reflejado delante nuestro. Dicho y hecho, en pocas horas. Es impresionante. Pero bueno, muchos seguirán con lo suyo por ahí, pensando en otras cosas, o diciendo que esto nada tiene que ver con la profecía, pues vaya. Más noticias al respecto de toda esta cuestión de Ucrania y Rusia. China, que también está en el juego, como no, tanto por allí como por Taiwán.
China prepara sus fuerzas armadas para tener la capacidad de tomar Taiwán, afirma el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. El general Mark Milley señaló que es el objetivo fijado para el 2027 por el presidente del gigante asiático Xi Jinping. Sí, dicen que para defenderla de si hay apoyo militar desde fuera. Por tanto, ya se sabe de quién, ¿no? Bueno, la situación ya veis cómo está. ¿Y aún creéis que esas profecías que mostramos hace tantos años que hablaban de Rusia y China eran mentira, que era una falsa interpretación de los textos? Sobre todo me refiero a los pastores adventistas que se opusieron radicalmente a lo que estaba mostrando hace ya tantos años y me decían que eso no era así y no me sabían dar explicación al respecto. Pues bueno, ahí lo tenéis, señores, ahí lo tenéis. ¿Y aún no queréis despertar y seguís engañando a los feligreses? En fin, ya os lo encontraréis. Aunque gracias a Dios sé que hay alguno que ha reaccionado. Gracias a Dios. Y eso sí, de aquí no lo sé, pero de algún otro país sí. Y bueno, volvemos con el Papa. Se reúne con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? Esto podría aparecer en todo el mundo en pos de la bestia. Es cierto, podría aparecer allí. Pero es que ha habido algo que tiene que ver con lo que está pasando. Encuentros de diálogo cordiales entre el pontífice y el primer ministro de Japón este miércoles en el Vaticano. Entre los temas, el uso de las armas nucleares, que el Papa dice que es una vergüenza. El Papa Francisco se ha reunido esta mañana antes de la audiencia general con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Durante el encuentro, que duró unos 25 minutos, dijo, habló de las armas nucleares y de que su uso y posesión son inconcebibles. Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se expresó la satisfacción por la colaboración bilateral, evocando el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas. En este contexto se constató y apreció la contribución de la Iglesia Católica en muchos sectores de la sociedad japonesa. Es que están en todas partes, ¿eh? En el transcurso de la conversación se abordaron cuestiones internacionales con especial atención a la guerra de Ucrania, destacando la urgencia del diálogo y la paz y esperando para ello un mundo libre de armas nucleares. En fin, como siempre mostrando tanta bondad, ¿eh? Y luego hay lo que hay. Bien, hablamos hace poco de Oliver Stone, este famoso director de cine norteamericano. Dijo algo muy importante y muy interesante, pues ahora vuelve a la carga y estad atentos a lo que llega a decir. Oliver Stone considera que Estados Unidos podría estar preparando el escenario para una explosión nuclear en Donbass y culpar a Rusia. Vaya frase suelta, ¿no? Bueno, lo que muchos en el fondo piensan y no dicen, él lo dice claramente. El cineasta estadounidense Oliver Stone ha compartido este 2 de mayo su análisis sobre los posibles escenarios que Washington podría llevar a cabo en Ucrania para inculpar a Rusia. De acuerdo a la publicación que Stone hizo en su cuenta oficial de Twitter, el cineasta considera que el gobierno estadounidense sería capaz de organizar un ataque nuclear en Donbass. El ganador de 3 premios Oscar explicó que lleva 8 años siguiendo la situación en Ucrania y recuerda los incendios en Odessa, la persecución sin derechos legales y asesinatos a periodistas, alcaldes, políticos y ciudadanos, así como las represiones contra partidos opositores. Me ha conmocionado el puro odio expresado contra la minoría ruso-ucraniana. Es una historia larga y triste que se desarrolla desde el golpe de Estado de 2014, codiseñado por Estados Unidos, que despojó a Ucrania de su neutralidad y la convirtió en un vocero antirruso, escribió el cineasta en su post, haciendo hincapié en que a pesar de que cerca de 14.000 personas inocentes fueron asesinadas desde entonces, ninguno de estos crímenes fue cubierto de manera seria por los medios de comunicación occidentales. Vaya denuncias se está haciendo, ¿eh? Stone señaló que durante las últimas semanas, Washington, y en concreto la subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, ha lanzado advertencias sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia en su operativo militar en Ucrania, amenazando que tendrá que pagar con creces en el caso de que sucediera. Sí, esto ya lo vimos, que ellos decían esto. Y bueno, da que pensar, porque claro, cuando ellos dicen que va a pasar algo, ya sabéis qué pasa, y luego, como tantas veces, le encoloman el muerto a otro,
En fin, a menos esto es lo que ahora está apuntando también Oliver Stone. Este mensaje enseguida fue distribuido a gran escala por los funcionarios de la Administración y medios de comunicación que promovían la idea de que Rusia se vuelve nuclear, constató el cineasta. Todo esto se debe a la reafirmación de Putin respecto a la política nuclear de Rusia, que, sin embargo, no es tan agresiva como nuestra postura nuclear, explicó, habla de Estados Unidos. Esto me hizo preguntar, ¿por qué repetir esto una y otra vez? Escribió Stone, revelando la respuesta que él mismo encontró. Como resultado me pregunto, ¿y si Estados Unidos está preparando el escenario para una explosión nuclear de bajo rendimiento, de origen desconocido, en algún lugar de la región de Donbass que mate a miles de ucranianos? Reza la publicación. Por supuesto, si eso sucediera, Dios no lo quiera, todos los ojos del mundo estarían entrenados como un perro de Pavlov para culpar a Rusia. Esa culpa ya se ha establecido de antemano, independientemente de quién haya lanzado el dispositivo, aseguró el cineasta. Bueno, es lo mismo que ha hecho el Papa desde hace un tiempo ya con Kirill, ¿eh? Funciona igual el método. Tenga en mente que es difícil saber de dónde se dispara un dispositivo nuclear, especialmente en una situación de rápido movimiento como esta guerra, en la que parece que Rusia puede ser acusada de cualquier comportamiento sin importar cuán repugnante sea, continuó. Stone señaló que es posible que la verdad salga a la luz unos días después, pero remarcó que en este caso la verdad no es importante, ya que Estados Unidos está llevando a cabo una guerra de percepción con gran habilidad y fuerza contundente. Según el cineasta, el principal objetivo de Washington consiste en aislar a China de Rusia, para convertir al país asiático en el siguiente blanco. Este, creo, es el escenario soñado por los anarquistas neoconservadores en nuestro gobierno para hacer lo que ellos consideran un mejor mundo basado en reglas, concluyó. O sea, en ese nuevo orden mundial, en definitiva. Qué interesante, ¿eh? Un hombre que no debe conocer la profecía y está diciendo lo que en principio está claro que está pasando y va a pasar. La verdad es que, como siempre, uno puede decir, bueno, pero este es que es un anti-Estados Unidos y vive allí mismo, o es un anti-ucraniano, o no sé qué. No, no, está dando cosas como datos que realmente no son nada nuevos, ¿eh? Y que estamos viendo por dónde va todo. Y quien no quiera darse cuenta de eso, pues ¿qué vamos a hacer? Pero esto es lo que hay. Otra noticia más. China e India emergen como compradores al petróleo ruso tras el veto europeo, pero a $70. El motivo de este precio de saldo se debe a que tienen que compensar grandes obstáculos para poder acometer la compra de petróleo ruso, puesto que deben asegurar la financiación. Sí, ya vemos qué tripleta hay aquí. Rusia, India, China. El petróleo y, en definitiva, el gas, que ya no va a circular hacia Europa, ¿quién lo está comprando? Pues sí, ellos, India, China. ¿Más barato? Sí, pero igualmente el producto les sale. Por tanto, ya vemos que las medidas europeas al respecto, en verdad, ¿a quién van a fastidiar? ¿A quién va a ser? Pues a los habitantes de Europa y también de otros lugares, por supuesto. Pero los de Europa nos va a costar la torta un pan, que decimos aquí. De momento la gasolina se está disparando a precios increíbles y el diésel igual. Bueno, pues nada, sigamos. Eso de generar crisis se les da muy bien a algunos, ya lo veis. Nancy Pelosi exige la respuesta militar más fuerte posible y las sanciones más duras contra Rusia por su operativo militar en Ucrania. No deberíamos hacer nada menos ante la amenaza de Rusia, aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Sí, que esta señora, con la edad que tiene, ya aún está allí liándola en la política, que ya vimos su conexión con el espiritismo y cuestión católica también, pues ya veis lo que va haciendo. No para, ¿eh? No para. Bueno, atención también a esto, porque una vez más, si no recordamos lo que presentamos sobre las apariciones de la Virgen, que han habido y que van a haber, sí, pues esto quizás no lo veríamos muy interesante, pero ya sabemos que va a haber una conexión entre unos y otros, que es a través de la Virgen. Ya estuvo antes y volverá a estar. Y estad atentos a lo que dice este artículo de este medio católico. Con esta advocación la Virgen María une a Ucrania y Rusia. Y una vez más aclaro,
No es la Virgen la que se aparece o se ha aparecido, tenedlo claro, esto es una cuestión demoníaca, pero no de la Virgen, porque la Virgen sigue muerta esperando en el sueño de la muerte la segunda venida de Cristo y entonces resucitará como todos los salvos de todas las épocas. Sí, esa doctrina vale la pena tenerla clara, porque de lo contrario se cae en eso, espiritismo y engaño satánico. Pero vamos directamente a este artículo. Con esta advocación la Virgen María une a Ucrania y Rusia. ¿Qué advocación? Bueno, mirad, aquí veis la fotografía, icono de la Virgen María venerado en Ucrania y Rusia, en los dos lugares, claro. Nuestra Señora de Kiev es uno de los iconos más venerados en el Oriente, tanto por los ucranianos como por los rusos, y está considerado entre los más famosos del mundo. Sin embargo, es también conocido como Nuestra Señora de Vladimir y es de los más antiguos, ya que llegó a la actual capital ucraniana en 1134. Este icono se ha convertido también en uno muy importante por otra razón, pero primero un poco de historia. Kiev es una ciudad santa porque es una ciudad mariana por excelencia, dijo el Papa San Juan Pablo II cuando la visitó el 22 de noviembre de 1987. Curiosa fecha. En ella se invoca a la Virgen que ora como protectora de la ciudad, añadió el pontífice, que se refería a la Santa Oranta, una antigua representación en mosaico de la Madre de Dios en la Catedral de Santa Sofía. La descripción también puede encajar con Nuestra Señora de Kiev. Recordad que esto lo estuvimos mostrando también cuando el Papa estuvo de visita por esos lugares. El icono bizantino de Nuestra Señora de Kiev llegó poco después de que la Rus de Kiev, sí, fijaos con lo que describe, la Rus de Kiev. Quedaos con esto porque hablaremos en ello sobre Gog y Magog. La antigua federación de tribus eslavas se hiciera cristiana en su totalidad en 988. Medio siglo después, en 1037, Yaroslav el Sabio, el gran príncipe de Kiev, dedicó Ucrania a María. Desde entonces hasta el presente, nuestra Santísima Madre es conocida como Reina de Ucrania. Para entonces, ya en 1034, había llegado desde Constantinopla el icono de Nuestra Señora de Kiev. Según la tradición, fue obra de un monje y enviado como regalo del patriarca de Constantinopla al príncipe Mstislav, hijo del rey Volodymyr, de la Rus de Kiev. Bueno, interesante este icono, Reina de Ucrania. Kiev es ciudad, ya veis de qué tipo, consagrada a María. Hay Mariupol, que también es ciudad de María. Sin embargo, en 1136, el icono de Nuestra Señora de Kiev fue trasladado unos 22 kilómetros al norte de Vyshhorod, a la iglesia Hogar del Príncipe. Los cuentos ucranianos también llaman a este icono de la Virgen de Vyshhorod. Para ese entonces la imagen ya era muy conocida y venerada. Pero ya habéis visto qué historia está explicando de unos tal Rus, tribus eslavas, en Kiev. Según Dmytro Stepoyvich, de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, para la época en que gobernaban Volodymyr y sus hijos, se decía que este icono obraba milagros, sanando a las personas enfermas. La gente rezaba por protección y la imagen ayudó a todos los verdaderos creyentes que suplicaron a nuestro Señor que los librara de sus enfermedades mortales. Por tanto, un icono milagroso, la Virgen. Pero aproximadamente en el año 1100 llegó el príncipe Andrei Bogolyubsky, quien saqueó y destruyó Kiev. Luego estableció su residencia a unos 910 kilómetros de distancia en Vladimir, que está a 193 kilómetros al este de la actual Moscú, y llevó consigo el icono de Nuestra Señora de Kiev. En esta nueva capital, el icono se conoció como Nuestra Señora de Vladimir y se colocó en la Catedral de la Asunción, donde permaneció hasta aproximadamente el año 1395, cuando fue llevado a Moscú para, según cuenta la historia, proteger la ciudad de los invasores mongoles. Vamos, que le han dado más vueltas al icono por todos lados. En el siglo XVI, Nuestra Señora de Vladimir se colocó en la Catedral de la Dormición, en la plaza de la Catedral de Moscú, hasta principios del siglo XX. Luego fue llevada a la Galería Estatal Tetriakov de la ciudad. Para finales del siglo XX, el icono encontró un nuevo hogar, la iglesia de San Nicolás de Tolmachi, que está adjunta al museo y donde nuevamente se llevan a cabo los servicios religiosos. Por supuesto,
Nuestra Señora de Vladimir forma parte de la historia ucraniana y rusa, y es también el icono más querido en Rusia. Sin embargo, hay mucho más sobre esta imagen que es de gran importancia. Bueno, pues aquí se da que aún tiene un tercer nombre, se dan las medidas, etcétera, etcétera. Y lo bonita de la imagen, que tiene al niño Jesús muy cerca de su mejilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos vamos a detener ahora en esto, saltándonos todo lo otro. Pero además hay algo más que considerar con respecto al icono de Nuestra Señora de Vladimir, sobre todo ante la situación y los tiempos actuales. Atención a esto. Monseñor Stephen Rossetti, un exorcista, señala que durante años ha orado diariamente con esta imagen y está convencido de tres cosas. 1. La guerra en Ucrania tiene un inmenso significado espiritual. 2. La fe y la fuerza de los hombres y mujeres de Ucrania son asombrosas. 3. Nuestra Señora está involucrada intensamente con todo lo que está pasando y su inmaculado corazón triunfará. Vaya, ¿os recuerda algo esto al tercer secreto de Fátima? Me uno a la petición urgente de Nuestra Señora de rezar por la paz, añade Monseñor Rossetti, y asegura que tiene una gran esperanza de que pronto llegarán los días en que Satanás y las fuerzas del mal serán definitivamente aplastados bajo el calcañar de Nuestra Señora. Que todos oremos a Nuestra Señora de Kiev, Nuestra Señora de Vladimir y Nuestra Señora de la Ternura con el mismo pensamiento. Bien, lo dice un exorcista, que tiene muy claro el papel de la Virgen, en definitiva, y todo lo que hay a nivel espiritual detrás de esto. Pero ¿dónde va a llevar también todo ello? Ya lo veis, al triunfo ¿de quién? Sí, de Nuestra Señora, sí, sí. Por tanto, ¿vamos viendo cómo todo va cuadrando con lo que hemos ido presentando? ¿Nos damos cuenta de lo que está preparando Satanás a nivel mundial y en concreto en algunas zonas para dar su golpe de gracia y hacer sí o sí un ecumenismo a todos y con todos aquellos que primero no han querido pasar por el aro de Roma y han sido machacados y serán machacados, pero que finalmente van a caer en el gran engaño de lo que va a hacer Satanás? Pues, señores, si no estamos entendiendo nada de esto, es normal que digamos que esto es una guerra y rumores de guerras, y que esto, bueno, son cosas que señalan que Jesús va a venir y ya está. Y no nos damos cuenta de la importancia que tiene todo esto. Y no nos damos cuenta que si solo decimos eso, estamos pisoteando la profecía bíblica que el Señor dejó tan clara para saber cuándo va a regresar y para ver cómo irá todo hasta ese entonces. Y así no vamos a avisar a nadie, ni los vamos a despertar para que sean salvos. Vaya responsabilidad. ¿Y aún creéis que el mensaje que estamos dando, el del cuarto ángel, es una tontería? ¿No nos damos cuenta que es el único mini ministerio que está diciendo lo que toca para este tiempo, gracias a Dios? Pues ¿a quién vais a hacer caso? ¿A grandes instituciones, a grandes teólogos y maestros, o a aquellos que son pocos, pobres e impopulares, que van diciendo la verdad y que aún les va a tocar recibir castañazos por decirla, como ya está pasando? Pues nada, la salvación está en juego, y eso siempre lo he de decir, la salvación de cada uno está en juego. A partir de aquí, que cada uno decida. Pero el pueblo del tercer Elías seguirá diciendo lo que debe decir con la ayuda de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y volvemos al Papa, para variar. Confiemos a María la paz en Europa y en el mundo. No falla, ¿eh? No es a Dios, no es a Cristo, es a la Virgen. Durante su saludo a los grupos de peregrinos en la audiencia general, el Papa Francisco invitó a rezar el rosario todos los días durante el mes de mayo,
invocando a la Virgen María por una nueva serenidad para el viejo continente y para el planeta. El Papa Francisco no se levantó de su silla porque su rodilla dolorida le obligó a quedarse sentado, pero le gustaría hacerlo para saludar a todos en la medida de lo posible, y así lo dijo, disculpándose una vez más al final de la audiencia general, con la esperanza de dejar pronto atrás este impedimento. Pero ciertamente le gustaría que acompañara con un gesto la carga de su corazón, la que le impulsa en toda circunstancia a pedir que la crisis, o más bien las crisis del mundo destrozado por las guerras, dejen de morder el planeta mirando a María, a quien rezamos con especial asiduidad este mes. Ay, todos a mirar a María. Los invito a invocar su intercesión por vuestras intenciones personales, por las intenciones de la Iglesia y por la paz en el mundo. Hizo esta invitación al dirigirse a los peregrinos de lengua alemana en la plaza de San Pedro, pero como en un proceso gradual, casi con cada grupo lingüístico la petición se reformula y reitera, como con los polacos que ayer celebraron la fiesta de la Virgen, reina del país. En Jasna Gora han recordado al beato cardenal Wyszynski, que les ha enseñado a confiar en María en los momentos más difíciles de su historia. Siguiendo su ejemplo, encomienden a la Virgen el destino de su patria y la paz en Europa. Si dice esto, ay, no sé acaso que pase algo en Polonia. ¿Será que la guerra se va a expandir para allá? En Europa, veremos. Por último, la antigua y nueva arma recordada con los fieles de lengua portuguesa, el rezo diario del Rosario. Acabamos de empezar el mes de mayo, que tradicionalmente llama al pueblo cristiano a multiplicar sus gestos cotidianos de veneración a la Virgen María. Sería al católico, no al cristiano. El secreto de su paz y su valor era esta certeza: nada es imposible para Dios. Tenemos que aprender esto con la Madre de Dios. Mostremos nuestra gratitud rezando el rosario cada día. Casi nada, ¿eh? El Papa encarando a todo el mundo a lo mismo. Fijaos, qué machaqueo continuo hacia María, hacia la Virgen, hacia las apariciones, hacia las soluciones de María de antaño y probablemente dentro de poco. Y en un futuro cercano, vaya que sí. O sea, en verdad, encarándolo todo a Satanás. Y la gente, tantos fieles católicos, pobrecitos, sin darse cuenta. Ojalá despierten a tiempo. Pero aquí tenéis, von der Leyen propone en el Parlamento Europeo un embargo total al petróleo de Rusia. No será fácil, pero tenemos que hacerlo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles el primer gran golpe energético de la Unión Europea contra el régimen de Vladimir Putin. Hoy propondremos prohibir todo el petróleo ruso en Europa, arrancado en una intervención en el Parlamento Europeo, interrumpida por el aplauso de los eurodiputados. El plan del Ejecutivo Comunitario supondrá un embargo progresivo que implica el corte de los suministros de crudo en 6 meses y el de los productos refinados para finales de año. Vaya apretón, ¿eh? El embargo aún ha de ser aprobado por unanimidad en el Consejo, el órgano que representa a los gobiernos de los 27, una tarea que no será fácil. La primera jornada de la negociación ha acabado este miércoles sin acuerdo y con las capitales divididas en torno a las exenciones temporales que reclaman algunos países, capitaneados por Hungría. Vaya. No vemos ningún plan o garantía sobre cómo podría gestionarse una transición en las propuestas actuales y cómo se garantizaría la seguridad energética de Hungría, ha asegurado este miércoles Zoltán Kovács, portavoz de Asuntos Internacionales del gobierno de Víktor Orbán, en sintonía con Moscú desde hace años. El ministro de Economía de Eslovaquia, Richard Sulik, ha incidido en esta misma idea al reclamar este miércoles un periodo transitorio de 3 años, según ha recogido Reuters. El grupo energético húngaro MOL, también propietario de Slovnaft, compañía que se encarga de refinar el crudo ruso en Eslovaquia, aseguró la semana pasada que se tardaría entre 2 y 4 años en alcanzar el nivel de producción necesario para abastecer a la región, lo que indica por dónde podrían ir las negociaciones. República Checa ha expresado también este miércoles interés en ser tocado por la varita comunitaria de las exenciones temporales. Estamos negociando para obtener un aplazamiento, ha explicado Petr Fiala, primer ministro checo. Tanto Budapest como Praga y Bratislava
Cuentan con características similares. Los tres pertenecen al bloque del Este. Tienen una alta dependencia del crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, que significa amistad en ruso, una de las mayores redes energéticas del mundo que data de la era soviética, y ninguno de los tres cuenta con salida al mar, lo que complica aún más la entrada de fuentes alternativas a los conductos que bombean desde Rusia. Por tanto, no tienen fácil el poder superar la crisis energética que se les presenta por esas sanciones a Rusia. A este bloque se ha sumado también Bulgaria. Desde Sofía, el viceprimer ministro búlgaro, Asen Vasilev, ha asegurado este miércoles en una entrevista que si hay una opción común de los 27, obtendría su respaldo. Pero si hay excepciones, ejerceremos nuestro derecho a utilizar la misma excepción, ha dicho en una entrevista a un diario económico búlgaro. El batiburrillo de reclamaciones amenaza con descarrilar el paquete y llevarse por delante la unidad comunitaria. Una fuente diplomática con acceso a las negociaciones asegura que el debate del miércoles ha sido duro, pero deja claro que su país, uno de los más beligerantes contra la invasión rusa y partidario de un embargo inmediato, apoya las medidas a pesar de las exenciones. Los periodos de transición propuestos por la Comisión son demasiado largos, pero por el espíritu de compromiso estaríamos de acuerdo, indica. Putin debe pagar por su agresión brutal, ha dicho von der Leyen en un discurso pronunciado en inglés con tintes en ocasiones emotivos. Queremos que Ucrania gane esta guerra, ha subrayado también, y ha concluido sus palabras con un Slava Ucrania, gloria a Ucrania y larga vida a Europa. Vaya, es que parece un mitin ya absolutamente de guerra, absoluto, total, ¿eh? En fin, bueno, sigamos, porque ya veis qué panorama a nivel de crisis energética se está planteando, ¿eh? Y una vez más, ¿quién va a salir beneficiado para que sus ventas de petróleo y gas vayan bien? Pues ya sabéis quién, Estados Unidos, y los otros, pues no tanto, los que lo compran me refiero. Y atención también a esta noticia, una vez más hablamos de Israel. Moscú dice que mercenarios israelíes luchan con una unidad ucraniana. Estad atentos también a esto, ¿eh? Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que mercenarios israelíes estaban luchando junto al regimiento Azov de extrema derecha de Ucrania. Esto alimentó más las tensiones con Israel luego de que Rusia sugirió que Hitler tenía sangre judía. ¿Cómo se está complicando el tema entre Israel y Rusia, ¿eh? Los mercenarios israelíes están prácticamente hombro con los militantes de Azov en Ucrania. Esto dijo María Zakharova a la radio pro-Kremlin Sputnik en una entrevista. Además, Azov saltó a la fama en 2014 cuando los activistas de extrema derecha tomaron las armas para luchar ante los separatistas prorrusos en Donbass. Estuvieron combatiendo junto al ejército ucraniano frente a las tropas rusas, que el 24 de febrero lanzaron un ataque militar en el país vecino. Sus miembros son parte de la resistencia ucraniana en Mariupol y se esconden dentro de la planta siderúrgica Azovstal, que ahora la están machacando y ya veis cómo, ¿eh? Zakharova parecía referirse a los israelíes nacidos en Ucrania y a los nativos que viajaron allí para unirse a las unidades de voluntarios luego de la invasión rusa. Sin embargo, no hay informes que hayan luchado junto a Azov. Por esta razón, los rusos ven a Israel como fascistas y nazis, por lo que están agravando las tensiones que empezaron luego de que el ministro ruso Sergei Lavrov dijera que Hitler tenía sangre judía. ¿Cómo se está complicando el panorama entre Israel y Rusia? Una vez más, ¿esto sale en alguna profecía? Pues ya lo veremos, señores, ya lo veremos. Más noticias que tienen que ver con Israel. Hamás le advierte a Israel que juega con fuego en medio de tensiones en el monte del templo. Una vez más, el ombligo del mundo. El grupo terrorista Hamás amenazó a Israel para que no deje que grupos nacionalistas asciendan al sitio del monte del templo mañana, luego de que algunos grupos de derecha planearon visitar la cima sagrada de la colina el día de la independencia israelí. El hecho de que las autoridades de ocupación sionista
permitan que bandadas de colonos asalten los patios de la bendita mezquita de Al-Aqsa el jueves es jugar con fuego y arrastra a la región a una escalada de la cual la ocupación asumirá toda la responsabilidad, dijo Hamás ayer en un comunicado. Grupos nacionalistas israelíes quieren subir al monte del Templo, el lugar más sagrado del judaísmo, por primera vez desde Pesaj. El punto más alto contiene la mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam, lo que convierte al espacio en un lugar crítico entre árabes y judíos. Al respecto, los judíos desean ir cantando el himno nacional de Israel y flameando banderas de dicha nación para celebrar el Día de la Independencia. Este Día de la Independencia comienza en azul y blanco en el monte del Templo, declaró Beyadeinu, un grupo de derecha que promueve el culto judío en el sitio. Por tanto, que quieren también levantar el tercer templo de Jerusalén para hacer lo que ya sabemos. ¿Nos damos cuenta cómo se está liando todo? Recordemos, ¿y quién apoya a estos grupos que van en detrimento de lo que quieren hacer los judíos en el monte del templo? O sea, ¿quién apoya a los palestinos? Rusia. ¿Aún no nos damos cuenta hacia dónde va todo? ¿Hemos de recordar acaso las palabras de Benjamín Netanyahu hace años? ¿Las recordáis o hace falta que las diga de nuevo? Bueno, pues ojalá las recordéis. Y si alguien no sabe, ya se lo diré, pero que vea las noticias que me he presentado últimamente y allí aparecen. Vaya que sí aparecen. El gobierno israelí comentó varias veces que se compromete con el statu quo. El líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinbar, advirtió el fin de semana que el grupo terrorista no durará en tomar alguna medida si Israel viola la mezquita. Sí, ya lo veis, ¿eh? Nuestro pueblo debe prepararse para una gran batalla si la ocupación no cesa en su agresión contra la mezquita Al-Aqsa. Vaya panoramas que se presentan por todos lados. Y mira por dónde esta otra noticia. Prohíben en una ciudad de Ucrania toda actividad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú. O sea, que va unida al Patriarcado de Moscú, a Kirill. El alcalde de Konotop declaró que sus actividades representan una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania. ¿Por qué? Pues mirad el porqué. No hay diferencia entre el enemigo y su agente, escribió Artyom Semenjin en un post en Facebook, red social perteneciente a la compañía Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida, en el que publicó también el documento. Según la orden, la decisión fue tomada con el fin de consolidar la sociedad ucraniana, no permitir la división de la comunidad de Konotop por motivos de religión ni la actividad antiucraniana. El alcalde sostuvo que la iglesia prohibida representa una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania. El pasado 22 de marzo fue presentado a la Rada Suprema de Ucrania un proyecto de ley que busca prohibir completamente en todo el territorio del país las actividades del Patriarcado de Moscú, incluidas las iglesias ortodoxas rusas y ucranianas, así como las organizaciones que las integran. El documento prevé también la nacionalización de los bienes de dichas organizaciones eclesiásticas 48 horas después de la aprobación de la ley. Ya lo veis, ¿eh? Si esto ya se aprueba, se les acabó el poder hacer sus misas, para que me entendáis. Una vez más, ¿nos damos cuenta de qué va todo esto? Claro, ellos dicen es que como hay tantos que siguen a esa religión allí, pues lógicamente puede generar una división en la comunidad, en esa ciudad, pero claro, es que esto va a ser a nivel nacional. No pueden dividir a las personas, por tanto, ¿qué hay que hacer? Suprimir todo lo que haga esa religión. Y encima, ¿hacer qué? Pues embargarles las propiedades. Bueno, ahora esto va de allí, pero pensad en un tiempo un poco futuro cuando surja la ley dominical, ¿eh? Va a funcionar el mismo sistema. Bien, pero ya veis qué situación se está dando, ¿eh? Una vez más, todo esto es para que ¿quién salga ganando de todo ello? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Ese señor que va de blanco, que sale por un balcón, sí.
El propósito del proyecto de ley es proteger la seguridad nacional y la integridad territorial de Ucrania, evitar el colaboracionismo, detener la incitación al odio interreligioso y a la desestabilización del ambiente religioso en Ucrania, reza la exposición de motivos. Bueno, ya veis que por un lado puede ser esto, por el otro, que es también incitación al odio interreligioso, porque no dejarán hacerles que sigan con lo suyo, con su forma de creer. Pero claro, como eso va asociado a cuestiones políticas, pues ya se ha liado. Vaya panorama por todos lados, ¿eh? Desde luego, la Iglesia ortodoxa lo va a pasar fatal por todos lados, sin lugar a dudas, pero van a resistir tanto como puedan, ¿eh? Al final ya sabemos quién vence, sí, el papado, pero no será por siempre, ¿eh? Recordad esto, luego se le regirá todo. Reconocido politólogo chino explica por qué Pekín trata de mantenerse neutral ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y qué podría cambiar su postura. Esto es interesante, ¿eh? Pese al camino intermedio elegido por Pekín, la crisis supone costos tanto políticos como económicos para el gigante asiático, opina Yan Shuetong. Y mirad qué llega a decir. El politólogo Yan Shuetong, uno de los expertos chinos más importantes en relaciones internacionales, publicó este lunes un artículo donde presentó su visión de la postura del gigante asiático hacia la crisis ucraniana. En el texto, publicado en la revista Foreign Affairs, Yan sostiene que el conflicto afecta seriamente a China y que Pekín no está apoyando a Rusia, pero al mismo tiempo ve poco que ganar si se une al coro internacional que condena a Moscú, por lo que elige una posición de neutralidad. Independientemente de lo que China diga o haga, es poco probable que Washington suavice su estrategia de contención hacia Pekín. Y como el vecino más grande y con mayor capacidad militar de China, Rusia no es una potencia a la que Pekín desea antagonizar, o sea, ponerse contraria. Por lo tanto, los políticos chinos han tratado de evitar provocar innecesariamente a cualquiera de las potencias rivales, absteniéndose de votar para condenar a Rusia en la Asamblea General de la ONU y seleccionando cuidadosamente sus declaraciones oficiales sobre la guerra, señala Yan. En su opinión, si alguna cosa puede provocar que Pekín decida aliarse con Rusia, al menos de un modo abierto, esto sería si Estados Unidos proporciona apoyo militar para la declaración de independencia de iure de Taiwán. Aparte de eso, Pekín probablemente continuará con su acto de equilibrio, ya que la política de contención de Washington hacia China le hace muy difícil a Pekín aliarse con Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania, indicó. Esta persona, politóloga, cree que si Estados Unidos proporciona apoyo militar para la declaración de independencia de Taiwán, en base a China, entonces ahí salta todo por los aires, porque Rusia y Pekín, o China, se unirían de lleno y habría combates como no nos podemos aún imaginar a nivel mundial. Sí, sí, a nivel mundial. Y una noticia más para Israel, y vaya noticia. Reportan que Israel estudia la posibilidad de aumentar la ayuda militar a Ucrania a petición de Washington. Según la información recibida por el portal Axios de fuentes oficiales, si Tel Aviv toma esta decisión, solo proporcionará equipo militar no letal. Se informa que aunque la administración de Joe Biden ha declarado que entiende la difícil situación en las relaciones entre Israel y Rusia y aprecia lo que ha hecho hasta ahora por Ucrania, Washington espera que pueda aumentar sus suministros de equipos militares a Kiev. Con lo cual, ya lo veis cómo se está tensando el hilo. Estados Unidos sigue apretando para que Israel, en el fondo, haga ese paso de ofrecer más armamento a Ucrania, que no sea solo una cuestión defensiva, sino algo más. Y a partir de ahí, ¿será que a Estados Unidos también le interesa que Israel se vea involucrado en el conflicto? ¿Qué dicen las profecías al respecto? ¿No dicen nada? ¿Hay alguna profecía que hable de que Rusia atacará a Israel? ¿O eso es una solemne tontería? Bueno, pues de todo eso iremos hablando, porque las profecías dicen muchas cosas.
Y hay muchas cosas que se han quedado en el tintero o que han sido desechadas por muchos, que son las que las deberían estar pregonando ahora. Por tanto, una vez más os he de decir, mientras vais mirando toda esta serie de noticias que estamos presentando, tan continuas, porque es un no parar, mirad también las profecías que presentamos de Daniel 11, versículos finales, y también lo que estamos presentando sobre Gog y Magog, que poco a poco iremos mostrando porque no damos abasto para poder presentar todo lo que queremos presentar. La actualidad nos supera, porque como dijo Ellen White, los últimos acontecimientos serán muy rápidos y lo están siendo de lleno. Y vamos a terminar precisamente con una de sus citas recopilada en este libro de Eventos de los Últimos Días, página 12. Estaba extraído de la Review and Herald el 11 de febrero de 1904. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto, una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Algunos podrán decir, bueno, hubo la Primera Guerra Mundial y luego siguió todo. Algunos dirán, bueno, después hubo la Segunda Guerra Mundial y siguió todo. Pero ahora, esta profecía va mucho más allá de lo que podían creer algunos, que no, eso solo era para esa época, porque abarca ¿hasta dónde? Hasta que Jesús venga. Y no estamos viendo como una tras otra con las crisis, las pestes, los terremotos, hambres y tantas cosas más, y guerras y rumores de guerras. Y a partir del 11S ya la Tercera Guerra Mundial, por partes, que ahora se está preparando para desbocarse a tope. ¿Creemos que Ellen White mintió? La sierva del Señor, la profetisa del Señor, ya nos advertía hace 100 y pico de años. Pronto una gran angustia sobrecogerá más a las naciones como nunca, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Y eso ya lo estamos viviendo y aún no es nada. Preparaos porque lo que viene a partir de ahora hasta que Jesús regrese en 2031 verdaderamente será una total angustia. ¿Aún creéis que solo somos alarmistas? Hemos venido demostrando paso a paso siempre lo que hemos dicho. ¿No vais a creer en lo que se viene aún? ¿Creéis que exageramos? ¿Que somos apocalípticos? Pues somos de toda la Biblia, señores, de toda la Biblia. Porque la palabra de Dios no engaña, no falla nunca. Y Jesús va a volver, pero antes todo esto es necesario que ocurra. Y mientras nosotros somos llamados a dar este mensaje a todo el mundo, ¿vamos a colaborar para que esto sea así? Hay mucho en juego. Cada persona por la que Cristo murió está en juego su eternidad. ¿Vamos a darles el mensaje? ¿Entre todos vamos a apoyar eso? Dios nos ayude. Maranata 2031. Dios os bendiga.